Y abrimos esta edición de GPS con lo que está pasando, el movimiento que hay en el gobierno después de la salida intempestiva, violenta, más rápido que un round de kickboxing. Todavía flota en el aire el polvo del terremoto que se desató ayer cuando por la mañana Cristina Fernández de Kirchner puso en un tuit lo que había pasado. Ahí se supo que era desde el propio Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de la Producción, a cargo de Matías Culfas, que había salido un off the record en WhatsApp. Se quisieron hacer los misteriosos, pero lo mandaron por WhatsApp y eso fue publicado por La Nación y por Infobae. Y ahí decían una serie de cosas que iban contra funcionarios de Cristina. Después le vamos a contar el detalle de quién decía la verdad y quién mentía, pero también las consecuencias legales que va a tener esto, porque ya la oposición está diciendo que hay que abrir una causa judicial a ver quién tuvo razón, si lo que decía Culfas a través del off the record era verdad o si lo que decían los funcionarios de Enarsa era verdad. Pero fue todo muy rápido. Más adelante les vamos a contar cómo fueron los actos y cómo terminó volando por los aires uno de los ministros preferidos del presidente Alberto Fernández. Hay que recordar que muchas veces Cristina había atacado a Matías Culfas. Primero diciendo que en tanto que él era el que estaba en su organigrama, estaba la Secretaría de Comercio Interior, la que tenía que pelear para que no se remarcaran los precios. Bueno, Culfas no hacía nada. Recuerden que en el Chaco Cristina había contado que Culfas, cuando Hernán Lester se fue a reunir con él, le dijo, no, mirá, nosotros vamos a tener una política de diálogo con los formadores de precios. Bueno, no le fue muy bien la política de diálogo porque los que más remarcan son los formadores de precios de alimentos, pero Culfas siempre insistió en que había que dialogar, y este es uno de los motivos fuertes de pelea con Cristina. Pero siempre Alberto lo había bancado, hasta que sucedió la torpeza política inmensa que cometió Culfas ayer a través de un vocero. Esto ahora lo vamos a ver si podemos saber quién fue el que difundió esto, que generó que en menos de, 6 horas más o menos, Alberto lo eyectara del gobierno pese a ser uno de sus ministros preferidos. Esta sucesión rápida nunca fue imaginada, porque recuerden que en estos últimos 3 meses Cristina mandó cartas, hizo discursos, los cristinistas hablaron contra los funcionarios preferidos de Alberto Fernández y Alberto no entregó ninguno hasta que pasó lo de Culfas. ¿Por qué? Porque la manera en que Culfas lo dijo, esto iba a generar un problema grave porque era el propio gobierno que quedaba salpicado de corrupción. No eran solamente los funcionarios de Cristina que estaban haciendo la licitación del gasoducto que viene desde Vaca Muerta. También hay que entender por qué es tan importante este gasoducto, porque es el gasoducto que va a permitirle a la Argentina y al próximo presidente tener autoabastecimiento energético, poder exportar tal vez energía a los países limítrofes. Por eso hay tanto interés y por eso hay tanta plata en juego. Pero le voy a pedir a Rosario Ayerdi, nuestra colega de A24, que ayer fue la que dio la primicia sobre la salida de Matías Culfas del gobierno, que me ayude a entender qué pasó después, porque todavía flota el polvo de la pelea. Rosario, ¿cómo te va? Todavía flota, Rolo, ¿cómo andás? Buenas noches para todos. Y sí, todavía flota y hay mucha inquietud en el gobierno por esto que vos decís, porque la verdad que el off fue una anécdota lo que pasó. Obviamente que es la torpeza que termina finalmente haciendo que Matías Culfas se tenga que ir del gobierno. Pero acá la discusión que queda es esta bandera que Alberto encima quería tener de su gestión, que era el gasoducto Néstor Kirchner, que era una bandera para Alberto Fernández, muy cuestionada, y eso es lo que Alberto Fernández no le perdona a Matías Culfas. O sea, nada más ni nada menos que decir que armó el kirchnerismo una licitación a medida de Techín, o sea, poner en cuestionamiento este gasoducto que ahora nos estamos enterando que a pesar de los spots, a pesar de las publicidades y de los anuncios, no estaba en marcha. No, claro. No, mira, yo acabo de estar en Vaca Muerta esta semana y después lo voy a contar más adelante. No está en marcha, recién ahora están liberando y un día van a venir los caños y ahí va a arrancar. Pero Rosario, a ver, ¿quién mandó ese off? ¿Fue el propio Culfas el que escribió eso? ¿Cómo llegó eso? ¿Se sabe? No fue el propio Culfas, lo envió alguien de su equipo de prensa, pero sí fue avalado por Culfas, porque incluso cuando uno empieza a ver las horas anteriores que había pasado, Matías Culfas había dado una entrevista en donde da los mismos argumentos, sin hablar de una licitación armada,
pero viendo lo que explica Culfas, te das cuenta que hablaba exactamente de lo mismo, de sectores de la vicepresidenta que hicieron mal una licitación y por eso no se pudo avanzar con este gasoducto. Fue avalado por Matías Culfas, por eso finalmente Matías Culfas es el que tiene que dar un paso al costado. Pero era una torpeza política importante porque estaba diciendo que el gasoducto, que en definitiva es una de las medallas que se quiere colgar a Alberto, estaba hecho a medida de un conglomerado monopólico, ¿viste? Terminaba en la justicia y terminaba paralizándose con un amparo eso. La verdad que va a terminar en la justicia, además, después de esto. Ese es el enojo del albertismo también, que el propio Matías Culfas no le estaba tirando tiros al kirchnerismo, a la propia gestión de Alberto Fernández, más allá de que sea conducida esta cartera por la Secretaría de Energía, por los funcionarios kirchneristas. Es la gestión de Alberto Fernández que él intenta mostrar que, más allá de todos los errores de gestión que tiene, trata de ser una gestión transparente. Bueno, lo terminó dinamitando un ministro propio, un ministro albertista. Esto no les preocupa igualmente la discusión en la justicia porque creen que finalmente la causa se va a caer. Es un off. Matías Culfas seguramente que, además, Rolo, está en silencio absoluto. O sea, pasaron ya más de 24 horas. ¿Vos viste la carta de renuncia? No, ¿la de Culfas? No, no la vimos ninguno y también vimos un silencio absoluto de Matías Culfas, por lo cual estamos esperando que esto suceda. Más allá de esta discusión con Matías Culfas, creen que lo que va a decir en la justicia, que se va a tener que presentar, va a decir, claro, bueno, yo no tuve nada que ver con esto, listo, y se termina un poco. Y le va a echar la culpa al güey corneta que escribió el off. Pobre, ¿no? Porque lo más sencillo quizás, e incluso muchos funcionarios albertistas que hoy dicen, che, basta Alberto de entregarnos a nosotros, dicen, esto se hubiese terminado si aparecía alguien y decía, bueno, echamos a tal persona. Bueno, no, porque ese off fue avalado por Matías Culfas.